Buenas, en este vídeo vamos a resolver un problema de rentabilidades que apareció en un examen de selectividad de, bueno, me parece que de 2018, creo, o de 2019 que se propuso. Bien, el enunciado lo dejo aquí abajo y la solución al problema ya terminada está aquí. Aquellos que no quieran quedarse a la explicación completa del problema, pues pueden tomar una captura de pantalla y ver cómo se ha resuelto. Bueno, pasamos ahora a la explicación de la resolución. Bueno, pues nada, vamos a explicar un poquito cómo hemos resuelto el problema. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es leer el enunciado las veces que sea necesaria para entender lo que me están pidiendo, ¿de acuerdo? Y empezar por apuntar los datos. Bien, el enunciado me venía que el activo total de esta empresa eran 30 millones de euros, el beneficio antes de intereses e impuestos es 5.500.000 euros. Ya sabéis que el beneficio antes de intereses e impuestos es la diferencia entre los ingresos de explotación menos los gastos de explotación. En este problema no me venían datos de ingresos y de gastos y ya me daban el beneficio antes de intereses e impuestos calculado. Bueno, pues perfecto, eso que me ahorran, ¿de acuerdo? En otros me dan los ingresos de explotación y los gastos de explotación y los tengo que restar. Y después me dicen que el tipo impositivo, esto es importante para calcular el impuesto sobre beneficios, del 30%. Bien, vamos a ver. Primer apartado. Calcular la rentabilidad económica. Sencillísimo. ¿Por qué? Porque tengo todos los datos. Tengo el dato del beneficio antes de intereses e impuestos y tengo el dato del activo. Simplemente tengo que dividirlo. ¿Vale? Rentabilidad económica, 18,53%. Eso significa que de cada 100 euros invertidos en activo, la empresa es capaz de generar un beneficio de 18,53 euros. ¿De acuerdo? Muy bien, rentabilidad financiera. Ojo, si se financia solo con capital propio. Capital propio es lo mismo que patrimonio neto. ¿De acuerdo? Me pueden hablar de lo mismo diciéndome capital propio, recursos propios, financiación propia. Todo es sinónimo de patrimonio neto. Muy bien. Siempre que me pregunte una rentabilidad, yo lo primero que hago siempre es poner la formulita. Rentabilidad financiera es igual al beneficio neto entre el patrimonio neto. Lo pongo para saber qué me hace falta. ¿De acuerdo? Calcular. Bien, el dato del patrimonio neto, yo ya lo he puesto, pero ¿por qué sé que son 30 millones? Pues porque tengo que tener en la cabeza la estructura del balance. Un balance, la parte izquierda sería del activo y aquí tenemos la parte del patrimonio neto. Aquí estaría la parte del patrimonio neto y pasivo. Bien, en este caso no hay pasivo, todo es patrimonio neto, así que el activo y el patrimonio neto coinciden. ¿De acuerdo? Patrimonio neto, por tanto, 30 millones, igual que el activo. Y ahora lo que sí tengo que hacer es calcular el beneficio neto. Y para calcular el beneficio neto tengo que llevar a cabo la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, arranco desde el BAI, puesto que esta ya es la diferencia entre los ingresos de explotación y los gastos de explotación. BAI con dos IES, 5.500.000. Le sumo los ingresos financieros, no hay. Gastos financieros, tampoco. ¿Por qué no? Porque como no hay pasivo, si no hay pasivo, no se pagan intereses, no hay gastos financieros. Así que al BAI le sumo 0, le quito 0, se queda igual. Beneficio antes de impuestos, igual que el BAI con dos IES. 5.500.000 euros. Y a eso le aplico el impuesto. ¿Veis? Para calcular el impuesto, multiplico el beneficio antes de impuestos por el porcentaje de impuestos. Y me da 1.650.000 euros. Ese es el impuesto. Si a 5.500.000 le quito 1.650.000, tengo el beneficio neto, que son 3.850.000 euros. Así que ya tengo el numerador. Me voy al numerador, me voy a la formulita, perdón, y calculo. La rentabilidad financiera, 12,83%. ¿Qué significa esto? Significa que de cada 100 euros de patrimonio neto, esta empresa es capaz de generar un beneficio de 12,83 euros. ¿De acuerdo? Ese es el significado de la rentabilidad financiera. Este es el beneficio que se genera para los socios, para los accionistas. ¿De acuerdo? Bien, apartado C, y aquí se complica un poquito el asunto, ¿de acuerdo? Me piden la rentabilidad financiera si se financia la empresa y por tanto el activo
al 60% con patrimonio neto y 40% con pasivo, siendo el tipo de interés el 14%. Bien, otra vez me piden la rentabilidad financiera, pues pongo la formulita. Beneficio neto entre patrimonio neto. Patrimonio neto. Bueno, vamos a ver. Fijaos, aquí he hecho este inciso que es la estructura del balance y entonces esto me va a servir para aclararme de qué me están hablando. El activo sigue siendo el mismo, 30 millones, pero ahora resulta que para financiar ese activo el 60% ha sido recursos propios y el 40% pasivo. Entonces, ¿cuánto es el patrimonio neto? Pues sería el 60% de 30 millones, que son 18 millones. ¿Y el pasivo? Pues el 40% de 30 millones, que son 12 millones. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo mismo que 30 millones por 0,6. Y esto es lo mismo que 30 millones por 0,4. ¿De acuerdo? Para que no quede ninguna duda. Bien, pues ya sé que el patrimonio neto, por tanto, que es el denominador, son 18 millones. Este dato de aquí me lo llevo al denominador. ¿Perfecto? Bien. Y me queda el numerador. El numerador es el beneficio neto y para ello tengo que hacer la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿De acuerdo? Bien. Partimos como en la otra, como en el apartado A del beneficio antes de intereses, perdón, como en el apartado B del beneficio antes de intereses e impuestos. 5.500.000, le sumo los ingresos financieros, que son 0, porque no me dan ningún dato en el enunciado, y le quito los gastos financieros. Ya sabéis que los gastos financieros es lo mismo que los intereses. Entonces tengo que calcular los intereses. En el enunciado me venía que los intereses eran del 14%. Pero ¿el 14% de qué? El 14% del pasivo. Ya sabéis, siempre que os den un porcentaje de interés es porque tenéis que calcular cuántos intereses han pagado. Y siempre se calculan sobre el pasivo. Entonces, el pasivo, como hemos visto aquí, son 12 millones. Bien, pues, para calcular los intereses sería 12 millones por 0,14. Los intereses son 1.680.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, al beneficio antes de intereses e impuestos le quito los gastos financieros y tengo el beneficio antes de impuestos. 3.820.000 euros. Calculo el impuesto multiplicando los 3.820.000 por 0,3 y me da el impuesto. ¿De acuerdo? Y el beneficio neto pues sería la diferencia entre el BAI con una I menos el impuesto. Ya lo tengo. 2.674.000. Pues nada, me lo llevo a la fórmula y calculo la rentabilidad financiera. 14,85%. ¿De acuerdo? 14,85%. Esa es la rentabilidad financiera si la empresa se financia 60% con patrimonio neto, 40% con pasivo. Esto quiere decir que de cada 100 euros invertidos, de cada 100 euros de patrimonio neto, consigue un beneficio de 14,85 euros. Bien, y hasta aquí estaría hecho el problema. Ahora vamos a comentar un poquito los resultados. Si os dais cuenta y comparo la rentabilidad financiera, si la empresa se financia solo con patrimonio neto, era de 12,83. Y al asumir deudas, es decir, al meter deudas, la rentabilidad financiera ha subido. Es más rentable para los socios, para los accionistas, si asume deudas. Esto ya lo explicamos en un vídeo. Esto se debe al efecto apalancamiento positivo. Efecto apalancamiento positivo. Este efecto me dice que a veces las deudas hacen incrementar tu rentabilidad, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones. Pero nosotros hicimos referencia a una especialmente, y esa era que la rentabilidad económica fuese mayor que el tipo de interés, si os acordáis, ¿verdad? Pues mirad, la rentabilidad económica era 18,53, que es mayor que el tipo de interés, porque el tipo de interés es el 14%. Entonces, se cumple una de las condiciones necesarias para que exista un efecto apalancamiento positivo, que es que la rentabilidad económica de la empresa
sea mayor que el interés que paga por las deudas. Bueno, y este sería el problemita de la rentabilidad. Estos problemas tienen su complicación, ¿eh? Hay que practicarlos mucho e ir seguros a selectividad. Venga, un saludo. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, por favor, por mensajes, por videollamadas, como queráis. Nos vemos.